Armas para combatir la inseguridad. Gracias por acompañarnos en un programa más de Armas para combatir la inseguridad que se transmite todos los lunes aquí por la TV Legislativa. En esta quinta entrega vamos a conversar con la diputada Pilar Cisneros, jefa del oficialismo. Doña Pilar, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, don Esteban, a la orden. Doña Pilar, se han aprobado 18 leyes ya durante este poco más de 2 años que buscan reducir la inseguridad en el país, pero todavía vemos cifras bastante altas, doña Pilar. Tenemos al 7 de noviembre 745 homicidios y 8.366 asaltos. Pero conversábamos un poquito previo a esta conversación. Doña Pilar, usted me decía que esas cifras han venido disminuyendo. Sí, don Esteban, efectivamente, han venido disminuyendo todas. La única que ha crecido un poquito es robo de carros. Entonces, aquí tengo las últimas estadísticas que publicó el OIJ el 31 de octubre. Y dice, vamos a ver, los robos, aquí está, los hurtos han bajado 13.5%, los robos 17%, los asaltos un 9%, las tachas de autos 7%. En tanto, los robos de vehículos incrementaron 3%. Importante resaltar que los homicidios han bajado un 4%. Lo que pasa es que la prensa amañada, para no decirle más feo, nunca da esas cifras, pero realmente se está haciendo un gran esfuerzo. Y a ver, Esteban, nosotros todavía no encontramos eco en las acciones del Poder Judicial. O sea, es increíble. Hace poco agarraron una banda que había asaltado un furgón en el Cerro de la Muerte. Los agarran con armas y todo lo demás, ¿verdad? Y el juez, los llevan donde un juez y el juez dice, bueno, los vamos a dejar libres, pero ya no transiten por esa vía. Y como a los días hicieron un asalto, pero en otra vía, o sea, cumplieron con lo que el juez les dijo, pero siguieron asaltando. Entonces, Esteban, mientras no tengamos un país que funciona coordinadamente, es decir, la policía, el Poder Judicial, no vamos a progresar gran cosa, aunque sí hemos hecho un gran esfuerzo y se ven los resultados. Doña Pilar, bueno, aquí en la Asamblea Legislativa, como usted dice, se ha hecho un esfuerzo importante. Ya son 18 leyes aprobadas. Entre esas, la que queremos conversar con usted, que es el fortalecimiento de los juzgados de flagrancia. Sí, señor. Pero, doña Pilar, ¿han sido realmente efectivas esas 18 leyes o todavía hace falta más? A ver, yo creo que algunas sí, algunas no. Lo que yo me pregunto es cuánto va a permear el espíritu de esa ley en el Poder Judicial. ¿Hasta cuándo los jueces van a seguir dejando libres, por ejemplo, a los sospechosos de sicariato, a la gente que ha sido detenida porque ha amenazado con armas a un policía? Yo creo que en ningún país del mundo donde se respete la ley, una persona que ha amenazado a un policía con un arma de fuego al día siguiente está fuera. A ver, Esteban, así no se puede. Entonces, esta ley de flagrancia, por ejemplo, yo creo que ayuda a consolidar que la justicia sea realmente pronta y cumplida y que le dé seguridad a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque antes, si a usted lo detenían en flagrancia y había que presentar alguna prueba adicional, el juez lo dejaba libre hasta que se presentara la prueba. Ahora no. Ahora, esta ley más dura hace que, aunque haya que esperar alguna prueba de balística o cualquiera, el juez lo puede retener a usted en prisión preventiva hasta que se presente la prueba. Entonces, eso fortalece, digamos, la seguridad del país en general. Doña Pilar, sobre este tema vamos a ver un pequeño video que preparamos para ustedes. Sí, señor. Ley para fortalecer los juzgados de flagrancia para garantizar el enjuiciamiento oportuno de los delincuentes. Permite ampliar las investigaciones por casos de flagrancia con el propósito de contar con pruebas suficientes y evitar que las pruebas detenidas durante la comisión de un delito evaden la sentencia y queden en libertad. Plantea una reforma al Código Penal con cual se amplían los plazos de investigación hasta un máximo de 25 días. Durante este periodo, los imputados permanecerán en prisión preventiva. Los plazos extraordinarios para las investigaciones se aplicarán solo en casos donde haya prueba necesaria e imprescindible que se amerite recabar. En los procesos donde se cuente con toda la prueba ofrecida por las partes y ésta sea admitida por el juez, la prisión preventiva contra el imputado no podrá sobrepasar un plazo ordinario de 15 días hábiles. La ley permitirá que durante la lectura de la sentencia por casos de flagrancia, los tribunales prorroguen la prisión preventiva en contra del imputado por un plazo máximo de 6 meses.
Doña Pilar, como pudimos ver, el objetivo de esta ley es ampliar esa prisión preventiva en casos de flagrancia para poder hacer una verdadera investigación. Exactamente. A ver, lo que yo le trataba de explicar al principio, o sea, cómo funcionaba antes. Usted detenía a un individuo en flagrancia, por ejemplo, por tenencia de drogas, por tráfico de drogas. Pero hay que mandar a hacer el análisis de laboratorio para ver si esa droga efectivamente es cocaína o es talco o qué es lo que es. Entonces lo dejaban en libertad. Muchos de esos, digamos, huían o se dificultaba luego el proceso. Ahora el juez puede dejarlo en prisión preventiva hasta 6 meses. Entonces lo deja ahí, se recaba la prueba, se termina la prueba y de una vez se juzga. Entonces ahora resulta posible que en un mes, por ejemplo, alguien que ha sido capturado con droga en flagrancia pueda ser detenido, se hace la audiencia, se hace el juicio y puede ser condenado en un mes. En un mes puede estar ya todo el proceso terminado. Entonces yo creo que eso va a ayudar muchísimo a que la gente peligrosa esté en la cárcel. ¿Considera usted, doña Pilar, que esto ayudaría a evitar peligros de fuga también? Sí, claro, por supuesto. Y además, de una u otra manera, obliga al Ministerio Público a recabar la prueba rápido y a sustentar la prueba para que el juez pueda lo antes posible resolver y de una vez hacer condena o absolución. Pero la mayoría de los casos en flagrancia terminan en condena, lo cual quiere decir que efectivamente había que fortalecer esta ley para que esa gente de una vez quedara en prisión. Bueno, y también la importancia de ampliar el plazo a 25 días más para que se investigue. Exactamente. Y a 6 meses que antes la ley no lo permitía. Y entonces, si se complica la prueba, si por A, B o C hay que buscar, no sé, alguna prueba en el extranjero, etcétera, etcétera, hay 6 meses de tiempo para poder recabar esa prueba sin que la persona salga de la cárcel. Bueno, y esto ayuda a que sea una verdadera justicia pronta y cumplida. Sí, esperemos. Eso es lo que el país espera, eso es lo que el país necesita y ojalá que de verdad eso no siga aumentando la mora judicial, que ya llega a 700,000 expedientes sin resolver. Doña Pilar, otro de los proyectos que queríamos conversar es el que tiene que ver con la obtención del beneficio de libertad condicional, que es otro de las 18 leyes aprobadas, y tal vez explicar un poco a la gente la importancia de esta nueva ley, doña Pilar. Ok. Hay gente, digamos, delincuentes, los detienen, los condenan, van para la cárcel. Todo hasta ahí bien. Resulta que si esa persona se porta muy bien en la cárcel, cumple con todas las cosas y el abogado de ese detenido lo pide, entonces muchas veces le dan el beneficio de salir de la cárcel, aunque no haya cumplido su condena todavía. Hasta ahí todo bien. El problema es que muchas veces esas personas reincidían. Y aunque fueran reincidentes, mientras se llevaba a cabo el nuevo juicio y hasta que no hubiese una condena en firme, no podían volverlo a meter a la cárcel. Ahora sí, con esta reforma que hicimos aquí, entonces se puede meter inmediatamente, esa persona pierde el beneficio que tenía. ¿Por qué? Porque traicionó la promesa que había hecho cuando lo sacaron antes de tiempo. Uno de los casos que a mí me duele en el alma y en el corazón, pero de verdad que eso me marcó terriblemente, es el caso de un señor que había sido condenado por violación, si no me equivoco, 2 veces. Aún así, antes de cumplir la pena, lo sueltan. Se va para San Carlos, agarra a una niña de 16 o 17 años, la viola y la mata. O sea, a ver, ahí es donde uno dice, ¿dónde está la justicia? ¿Cómo le explica usted al padre y a la madre de esa chiquita que estaba empezando su vida, que este individuo que ya había sido condenado 2 veces por violación, lo sacan antes de tiempo y vuelve a hacer exactamente el mismo delito? Bueno, pasó hace poco con un caso de femicidio también, ¿verdad? Exactamente. Que el agresor estaba en la cárcel, lo sacan antes y termina con un asesinato. Sí, entonces, para que la gente nos entienda bien, básicamente, ¿qué es lo que dice esto? Si usted está con beneficio condicional de la pena, bajo ciertos parámetros que el juez le impone, por ejemplo, ir a firmar, por ejemplo, tener un trabajo fijo, etcétera, y usted traiciona eso y además comete un delito, inmediatamente se va para la cárcel. Entonces, usted fue condenado por robo, lo sueltan y de repente a los 15 días, un mes, etcétera, vuelve a robar, o que le dice, ¿sabe qué? Usted no es sujeto de la confianza que le dimos, otra vez va para la cárcel y se acabó, que antes no se permitía. Entonces, esto también yo creo que va a acelerar casos de justicia en muchas ocasiones que además le dan más seguridad a la ciudadanía.
Sí, sobre eso también vamos a ver otro video que preparamos. Obtención del beneficio de libertad condicional. Personas que sean condenadas por primera vez a pena de prisión por delitos de homicidio simple, homicidio calificado, homicidios especialmente atenuados, violación calificada, abusos sexuales contra personas menores de edad y personas incapaces, abusos sexuales contra mayores de edad, robo simple y robo agravado, así como los delitos relacionados con sustancias ilícitas, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, podrán conceder la libertad condicional cuando hayan cumplido efectivamente las 2/3 partes de la pena impuesta en sentencia ejecutoria. Este beneficio estará sometido a la limitación aquí impuesta en aquellos delitos dispuestos en los artículos 21 y 21 bis de la Ley 85-89, penalización de la violencia contra las mujeres cuando las conductas tipificadas involucren actividades de terrorismo, financiamiento de terrorismo o legitimación de capitales o hayan sido cometidas con violencia contra las personas o con el uso de armas o por personas que ejerzan dirección o autoridad o tengan un rol de participación significativo dentro de una organización criminal. Doña Pilar, bueno, como pudimos ver, se aplica cuando ya la persona sentenciada haya cumplido 2/3 de la pena. Sí. Pero ¿sabe ese qué? Beneficio de libertad condicional. Pero vea, Esteban, otra de las reformas introducidas en esta ley que a mí me parecen súper importantes y muy significativas es esta. Ok, usted goza de ese beneficio condicional, lo traiciona, vuelve a cometer un delito, va inmediatamente para la cárcel. Y la ley dice expresamente que usted nunca más va a tener ese beneficio condicional. Es decir, condenado por segunda vez, usted tiene que cumplir el plazo que le impuso el juez. Ya no es sujeto de tener ese beneficio para poder salir de la cárcel antes de tiempo. Lo traicionó y ahora cumple su sentencia completa. Y eso me parece que es un avance muy importante también de esta ley. Doña Pilar, porque vamos a ver, el país, uno de los problemas que tiene es la sobrepoblación carcelaria también. Sí. Entonces es preocupante que haya, que si bien es cierto, ha habido una disminución en la cantidad de delitos, igual mucha gente está siendo detenida y pasada tanto a las sedes del Poder Judicial como al sistema penitenciario. ¿Qué se ocupa, doña Pilar, qué se requiere en el país para mejorar el tema de cárceles, el tema de infraestructura y que la gente sienta en realidad más seguro el país? Bueno, este gobierno está gestionando y ya está muy avanzada un préstamo para construir una nueva cárcel para 700 reos. Y la otra cosa que había pedido el gobierno y que los diputados hicieron un gran escándalo aquí, porque fue un escándalo, es poder crear cárceles, digamos, temporales, las famosas carpas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos dos problemas. Uno, hay cárceles que se están cayendo a pedazos. Hay que cambiarles el techo, por ejemplo. Hay que mejorar los baños, etcétera, etcétera. ¿Cómo hace eso usted con una población carcelaria metida adentro? Es imposible. Entonces, ¿cuál era la idea del gobierno? Sacar a gente con baja peligrosidad, gente que está metida desde deudas o estafas, por ejemplo, cosas así, pasarlas a esas cárceles livianas, para ponerle de alguna manera, para que nos entendamos bien, y desocupar ciertas cárceles que están en muy malas condiciones para poderlas arreglar, reparar, mejorar, en algunos casos inclusive ampliar la cantidad de campos disponibles. Pero como no nos aceptaron eso, como los diputados no lo aprobaron, entonces seguimos con ese gran problema de cómo arreglamos lo que tenemos. Porque esta nueva cárcel efectivamente se va a hacer, pero eso toma 2 o 3 años más. Hacer una cárcel es muy caro, muy lento, requiere planos muy especializados. Para que no nos pase la torta, como nos pasó con el gobierno PAC, que aprobaron Terrazas 2, que era como un hotel, ¿verdad? A ver, con paredes que de una patada el reo las podía romper. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, con Terrazas 2, lo que se utilizó es para el personal penitenciario y para los oficiales y más bien para las autoridades, porque no podía servir como una cárcel. A ver, hacer cárceles no es jugando, es una cosa demasiado especializada. Entonces, nosotros tratamos de lograr eso, de que nos permitieran hacer esas cárceles provisionales,
para poder sacar a la gente y para poder mejorar la situación carcelaria. No nos dejaron. Doña Pilar, se han aprobado 18 leyes Sí, señor. en estos 2 años y pico que tenemos de gobierno. Sí, señor. ¿Se requieren más leyes o se requiere más voluntad y mayor inversión social? Ambas, porque yo creo que todavía hay leyes muy importantes que no se han aprobado. Y hay leyes muy importantes que ya por dicha se aprobaron. Por ejemplo, la tenencia de armas prohibidas. ¿Cómo es posible que antes tener una AK-47, que es absolutamente prohibido, era una contravención? Una multica y váyase con su AK-47. No, señor. Ahora usted va a la cárcel por tener un arma que es prohibida en este país. Eso es muy importante. Pero también es muy importante la inversión social, efectivamente. Lo que pasa es que la inversión social toma tiempo. Es decir, por ejemplo, si usted mejora la educación, estamos tratando de mejorar, por ejemplo, los cursos de Lina para que la gente pueda graduarse en cuestión de meses y conseguir un trabajo. Estamos tratando de llevar más inversión extranjera directa a las provincias, que no todo se quede en el gran área metropolitana. Todo eso toma tiempo. Entonces, yo creo que tiene que ser una combinación de las dos cosas, Esteban, porque no podemos esperarnos 4, 5, 6 años en que esa inversión social dé fruto. Entonces hay que ser muy duros con los delincuentes, hay que reforzar las leyes, hay que darle más herramientas a los jueces para que puedan hacer sentencias más rápidas, más eficientes y que la gente peligrosa esté en la cárcel. Y desde la Asamblea Legislativa, ¿qué se requiere, doña Pilar? Usted que ha estado en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, que conoce ya el teje y maneje de la Asamblea. Bueno, para empezar, yo creo que fue magnífico el cambio de sacar a Gloria Navas y de que asumiera Gilbert Jiménez. Gilbert nos tiene a mecate corto. ¿Verdad? Entonces, es una comisión que trabaja a un muy buen ritmo, sesiones extraordinarias, vienen un montón de expertos a darnos su opinión, que eso nos ayuda mucho para poder hacer leyes más blindadas y mejores. Entonces, ese cambio fue vital. Si usted se da cuenta, el ritmo de trabajo que tenía con Gloria Navas y el ritmo de trabajo que tenemos ahora es totalmente diferente. Entonces, eso yo creo que fue un antes y un después. Y lo otro es que yo sigo teniendo mis dudas, con el perdón del Poder Judicial, hasta qué punto, aunque exista la ley más dura, los jueces van a aplicar. Yo creo que todavía en el Poder Judicial hay muchos de los garantistas. Abrazos para los que nos dan balazos, pobrecito, como decía doña Gloria Navas, pobrecito, ya estuvo 25 años en la cárcel. Claro, pero no se da cuenta el dolor que esa persona causó por la gente que asesinó o por el asalto que efectuó o por el crimen que haya cometido. Entonces yo creo que también vamos a tener que hacer un trabajo, o el país va a tener que hacer un trabajo, el Poder Judicial va a tener que hacer un trabajo para que los jueces apliquen las leyes a cabalidad. ¿Y cómo hacer ese cambio en el Poder Judicial, doña Pilar? Sí, porque usted ha sido muy crítica del tema del Poder Judicial. Absolutamente, o sea, a mí me impresiona, me indigna, pero me indigna ver cómo los policías se juegan el pellejo en la calle para agarrar a los delincuentes, que a los 2 días están muertos de risa diciéndole a los policías, ya ven, yo sabía que iba a salir libre. Se burlan de ellos. ¿Cómo es posible? Perdón, eso no puede seguir ocurriendo. Esa gente que atacó a los policías a balazos, por dicha no mataron a ninguno, y a los 2 días estaban fuera, ¿y cómo? O lo que hacíamos antes con los brazaletes, don Esteban. A ver, le poníamos un brazalete a un delincuente condenado por narcomenudeo. Sí. ¿Ok? Y entonces se iba feliz con su brazalete a seguir vendiendo la droga. O sea, no, señor. A ver, tomémonos muy en serio la seguridad ciudadana. Y como dice don Rodrigo Chávez, aquí hay 3 patas del banco. Y si una pata falla, es Poder Ejecutivo manejando la policía y todo. El Poder Legislativo con OIJ, buenas investigaciones, los jueces y todo. Y el Poder Legislativo mejorando, endureciendo las leyes para que la cosa funcione como tiene que funcionar. Una pata falla y no vamos a lograr mejorar la seguridad del país. Doña Pilar, agradecerle montones por habernos acompañado en esta 5ª entrega de Armas para Combatir la Inseguridad. Con todo gusto, don Esteban, y ojalá la ciudadanía comprenda lo que estamos haciendo y ojalá apoyen también para que ayuden a la policía, ayuden a la OIJ, denunciando cuando ven narcomenudeo en sus barrios. Si hay posibilidades de denunciarlo de manera anónima y ayuden a este país a limpiar de los delincuentes, porque ya la verdad es que nos está desbordando la situación y yo creo que estamos a tiempo de revertirla. Continuamos con más aquí en la TV Legislativa. Armas para combatir la inseguridad.